Bueno, don Roberto, nosotros esta semana dimos a conocer la molestia que hay en el organismo de investigación judicial y en la fiscalía por la entrada en vigencia de la ley 10.495 que modificó el artículo 85 de la ley de psicotrópicos, Así que es. establecía que los dineros en comiso o decomiso a las organizaciones de narcotráfico pasaban al Instituto Costarricense sobre Drogas y este a su vez podía invertir y los intereses que se generaran se podían derivar en porcentajes ya establecidos a programas preventivos, a programas represivos, es decir, ahí va la fiscalía, las policías y a la custodia de los bienes. Ahora, con esta ley, el dinero pasa directamente a Hacienda y la inquietud que tienen tanto en Fiscalía como en OIJ es cómo vamos a acceder a estos recursos, de qué manera, en cuánto tiempo, si va a ser expedito o no, y además de eso también si va a ser en la misma proporción, porque no se define nada. Conversando con el fiscal adjunto Mauricio Borachi, él me decía que la comisión había visto ese tema, la comisión del Colegio de Abogados, y pues quería consultarle qué se analizó y a qué conclusiones se llegaron en ese foro. Efectivamente. Adelante. Gracias. Buenos días. Bueno, para la Comisión sobre Crimen Organizado del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, es realmente preocupante y compartimos esa preocupación que tienen tanto el organismo de investigación judicial como el Ministerio Público sobre la aprobación de la ley de cita. Esa ley pasó realmente a través de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y creo que no se percataron del alcance y de la intención que esa ley tenía implícita, algo que nos llamó poderosamente la atención. Generalmente los proyectos de ley o los proyectos de reforma legal tienen un camino de verificación en el cual le envían al Colegio de Abogados y Abogadas el texto para que lo analice y emita un criterio. También se lo envían al Ministerio Público, al OIJ y a las autoridades que eventualmente puedan sentirse impactadas con esa reforma o modificación legal. Sin embargo, en esta ocasión, curiosamente, ese proyecto no lo vio anticipadamente ni el Ministerio Público, ni el OIJ, ni el Colegio de Abogados. Al menos la comisión en la cual estoy, de Comisión sobre Crimen Organizado y Seguridad del Colegio, no vio, ni analizó, ni estudió, ni recomendó ese proyecto. De manera que es extraño. Sin embargo, ya una vez que nos dimos cuenta, nos dimos al análisis y estudio de la modificación, la derogación la modificación del artículo 85 de la ley 7786 de ley sobre estupefacientes originaria, y nos damos cuenta de que se ha hecho un cambio que afecta sensiblemente el financiamiento que tiene la policía, el Ministerio Público y otras instancias sobre bienes decomisados que son producto de actividades ilegítimas del crimen organizado. ¿En qué sentido? Cuando el ICD estaba manejando esos fondos, los podía invertir, aunque tenía que invertirlos en títulos de gobierno que pagan intereses bajos, los tenía que invertir ahí y entonces había una cierta participación del gobierno en el tema. Sin embargo, del gobierno de turno, quiero aclarar. Sin embargo, se tenía una agilidad diferente, una agilidad distinta para el uso de esos recursos, para temas de prevención, para temas de represión, para temas de mantenimiento de activos que requieren ser mantenidos los que están en decomiso. Mientras que con esta reforma puede ocurrir lo que ocurre con la ley que creó el impuesto a las personas jurídicas, que solamente la Dirección de Tributación Directa sabe cuánto se ha recolectado y cuánto puede repartir de acuerdo a la ley al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Justicia y Paz y al organismo de investigación judicial. Lo que ocurre, hablando en términos de astronomía, es que para nosotros eso es un hoyo negro en donde entran las cosas y no salen. Hay una atracción gravitacional enorme sobre las finanzas públicas y estos fondos, estos recursos que provienen de decomisos al crimen organizado, no se podrían jamás considerar como básicamente fondos de presupuesto o ingresos por servicios del Estado o por actividades del Estado, sino que son fondos completamente diferentes.
Son fondos que se monetizan a través de la venta de ganado, por ejemplo, en el reciente caso que ocurrió en Guanacaste, En o Coraza. fondos que se decomisan en efectivo. Realmente la ley incluso no hace una diferencia entre lo que es comiso, que es ya la incautación definitiva de los fondos decomisados al narcotráfico, y decomiso, que es un estadio temporal en donde los bienes decomisados están bajo un litigio en el cual, ¿verdad? Se pueden utilizar únicamente para fines de generar intereses. De manera que cuando ellos hablan en ese artículo, en el párrafo final, que estos dineros constan en tanto se ordena el levantamiento del comiso. El levantamiento del comiso realmente no se ordena. El levantamiento del decomiso sí, pero para pasar, ya sea que se le devuelva a los autores o a los imputados, básicamente, del delito, o que ya queden definitivamente en comiso a la orden del Estado. Don Lo que Roberto, me preocupa, hay entonces además un error de redacción que fue ya aprobado y que está vigente, porque usted tiene exactamente. razón. El comiso es el comiso, o sea, cuando un bien está en comiso es que ya pasó a manos del Estado, y aquí dice que deberá mantener la disponibilidad de estos dineros hasta en tanto se ordene el levantamiento del comiso. Yo Sí, no sé eso es cómo se un levanta error. un comiso. Eso es un error de redacción, en nuestro juicio. En esa reunión con don Carlos Díaz, don Mauricio Boraski, con quien coincido plenamente cuando dice que esta ley es un golpe bajo a la lucha contra el crimen organizado, lo dijo ayer en un medio de comunicación muy acertadamente. Se conversó con un miembro de la Comisión de Crimen, perdón, de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, y lo que atinó a decir fue que se podía tramitar una reforma. Pero como decimos en Costa Rica, ¿ya para qué? Ya el daño está causado. Realmente nosotros vemos que hay un daño, hay una intención de poder recoger todos los fondos que estén disponibles, independientemente sean fondos de asistencia social, fondos para seguridad, fondos para educación, todos esos fondos que puedan estar disponibles. Esta ley de que tiene un nombre interesante, ¿verdad? Es manejo eficiente de la liquidez del sector público, pero es que los fondos decomisados a crimen organizado no se pueden considerar como fondos del sector público. Son simple y sencillamente fondos incautados al crimen organizado que vienen a mejorar la lucha antidrogas. Y es más, hay una paradoja en esto. Hay una paradoja. El Estado necesita captación de recursos, ciertamente, porque la deuda interna es grande y tenemos que cancelarla. Sin embargo, nuestra propuesta sería que más bien se le dote de fondos al Ministerio Público, al organismo de investigación judicial y a las demás autoridades para que hagan más operaciones contra el crimen organizado y logren incautar más bienes para que se incrementen esos recursos. No al revés, quitándole los recursos. Vean ustedes que el espíritu de la ley original, del legislador original, es motivemos esas acciones contra el crimen organizado, generemos esas incautaciones para debilitar esas estructuras, que es la única manera de debilitarlas. No es el debilitamiento de esas estructuras no es decomisando más kilos de cocaína o de marihuana. No, el debilitamiento real de esas estructuras se logra a través de el quebrarle las finanzas que ellos manejan. De manera que estamos yendo contracorriente en ese sentido, porque lejos de motivar al investigador a realizar mejores operaciones contra el crimen organizado, y lo estamos desmotivando porque sabe que esos dineros van a la caja única del Estado, y la caja única, ¿qué es lo que hace? Pagar combustibles, comprar carros, salir de deuda o eventualmente utilizarlo en otras cosas que no son los fines que la ley de estupefacientes persigue. Esa es la gran preocupación que tenemos. Ahora bien, don Roberto, usted menciona que el daño está hecho. Nosotros hemos consultado con algunos diputados, con don Gilbert Jiménez, el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, eso lo está haciendo una compañera, también con don Horacio Alvarado de la Unidad, doña Pilar Cisneros, y los tres coincidieron en que si hay que corregir algo, se corrige. Yo sé que usted dice que el daño ya está hecho, pero la enmienda hay que hacerla. Hay que hacerla definitivamente y hay que conseguir los votos para hacerla, que eso es otra situación que pone cuesta arriba este tipo de modificaciones. Es que estas cosas, hablando de legislación política, estas cosas tienen que verse antes de aprobarse,
porque nosotros no podemos emitir una ley y después correr para subsanar los entuertos o las deficiencias que la ley presenta. Por eso es que se hacen consultas, llamémosle preceptivas, a diferentes entidades, para que se corrijan esas cosas, se corrija la redacción, se utilicen bien los términos legales que tienen que corregirse y entonces salga una ley bien hecha, bien redactada y no venir a decir después, bueno, eso lo podemos corregir, porque realmente se puede corregir. Pero imagínense ahora tratar de corregir una situación de esa naturaleza cuando hay que empezar a conciliar criterios de todas las fracciones, criterios de la fracción oficialista, que puede tener la voluntad de corregirlo, pero ya veremos la oposición del Ministerio de Hacienda diciendo que Costa Rica debe pagar deuda interna y que eso no se puede corregir, en fin. Ya nosotros conocemos el manejo político y el manejo legislativo que se le da a este tipo de proyectos. Ese proyecto pasó en una forma muy expedita, casi que de forma inconsulta, y en lo personal, ya no como miembro de la Comisión de Crimen Organizado del Colegio de Abogados, aquí lo que nosotros estamos percibiendo es, en mi criterio, es un interés para debilitar esa lucha contra el crimen organizado y especialmente contra el narcotráfico. Y eso duele realmente en esta situación país en la que estamos viviendo, con tantísimos homicidios, tantísimas víctimas colaterales y tantísimo daño que se le está haciendo a la sociedad. Don Roberto, esa sola idea de que detrás de una aprobación de una ley como esta pueda haber alguna intención ahí de mermar las capacidades de los cuerpos policiales o del Estado para combatir el narcotráfico, pues es dura de asimilar, ¿verdad? Creo yo. Es duro asimilar porque personalmente pienso que si bien es cierto, el Estado costarricense, no este gobierno, el Estado costarricense de gobiernos anteriores, tiene un enorme compromiso con la deuda interna. Yo soy del criterio de que no se deben debilitar ni la lucha contra el crimen organizado, ni la educación, ni tampoco se debe debilitar la atención social, ¿verdad? A cambio de estar pagando a acreedores internacionales deuda interna. En mi criterio, más bien debemos de fortalecer la lucha contra el crimen organizado, como dije, generar más recursos a través de esas incautaciones de dinero y de bienes, debilitar esas estructuras y beneficiarnos todos contra esta lucha en crimen organizado. Me parece que hay cierta voracidad fiscal, ¿verdad? Que en donde ven algún fondo, inmediatamente recurren a alguna modificación legal para que esos dineros entren a la caja única. Y todos sabemos que es la caja única del Estado en donde, como decía, se utilizan los fondos para cualquier cosa menos para los fines para los cuales fueron creados. Eso está pasando con la ley de impuesto a las sociedades jurídicas, en donde esos fondos entraron a la hacienda y se perdieron prácticamente porque dan a cuentagotas esos dineros. Y eso no puede ocurrir en la lucha contra el crimen organizado. Finalmente, don Roberto, agradeciéndole mucho el tiempo aquí en Colombia, este proyecto fue sometido, ahora que usted hablaba de las consultas, a consulta de los magistrados, eso sí, pero es la consulta en la que ellos deben verificar si afecta o no el funcionamiento y organización del Poder Judicial. La única observación que tiene el informe, porque yo revisé el acta y revisé la sesión en video, incluso la magistrada Maris Vargas hizo el informe que votaron después a los magistrados. La única observación era de que la redacción nueva del artículo 85 decía que hay que hacer las transferencias diariamente y que ellos no estaban con la certeza de que eso se pudiera hacer así, pero no hay Ciertamente. ninguna, sí, no hay ninguna referencia o alusión, digamos, a posibles impactos al OIJ o a la fiscalía o a alguna observación con respecto a esto, este problema que están señalando hoy en día. Lo que entiendo yo es que el tipo de consulta que se sometió a los magistrados era únicamente para decir si incidía o no en el funcionamiento y organización del Poder Judicial. El proyecto como todo se determinó que sí incidía, pero sobre ese artículo en particular, lo único que se destacó fue que lo de las transferencias era incierto saber si se podían hacer diarias. Como usted bien lo dice, vea usted el tipo de consulta, una consulta dirigida y específicamente si el proyecto
afecta al Poder Judicial. Sin embargo, siendo que es un proyecto que está hablando de comisos y de decomisos al crimen organizado, eso debió haberse llevado a consulta al Ministerio Público y al organismo de investigación judicial, lo cual no se hizo. Esa respuesta de la Corte que habla de la redacción ni siquiera se corrigió por parte de la Asamblea. Entiendo. El texto no se corrigió, pese a que la Corte está diciendo que hay un error en la redacción que debe corregirse. Y tampoco se puede decir que tiene que pasarse diariamente como que si fuera un ingreso permanente el que se le decomisa al narcotráfico. No, ojalá pudiésemos nosotros decomisar todos los días dinero al narcotráfico. Ojalá. No, eso no se sabe cuándo es y las operaciones terminan años después, los resultados se dan 2 años, 3 años después del inicio de las investigaciones y vean ustedes cómo todo se está midiendo en función presupuestario, en función de ingreso y gasto. Eso no puede ser así en materia de lucha contra el crimen organizado. Eso nos deja un mal sabor de boca, sinceramente. Don Roberto, aprovechando que lo tengo ahorita en comunicación, y esto ya es otro tema, y perdone si lo tomo por sorpresa, pero la Comisión de Crimen Organizado del Colegio de Abogados ha tocado el tema de los notarios que han estado siendo detenidos por colaborar precisamente con crimen organizado. Sí, existe mucha preocupación sobre ese tema, sobre la corrupción que se está dando en niveles judiciales con jueces y fiscales detenidos y técnicos judiciales. Es un tema que preocupa al colegio como en un todo, no solo en la comisión, porque son profesionales de derecho los que están actuando con consentimiento a algunos y sin consentimiento a otros, que los están induciendo a error en algunos casos de notariado, cuando les presentan certificaciones de poderes o poderes ilegítimos, ¿verdad? Sin embargo, el colegio está analizando el tema a profundidad para poder desarrollar una campaña para llevar conciencia a los profesionales de derecho, notarios, abogados en general y abogadas sobre esos penosos incidentes que se están dando. Nosotros tenemos que luchar por llevar a un nivel mayor el ejercicio de la profesión, aunque sea una profesión liberal, ¿verdad? Que muchos colegas realizan, debemos de ser conscientes de que es una profesión en donde el público, el usuario, deposita su confianza en nosotros y no podemos sacrificar esa confianza involucrándolos en un acto delictivo. De hecho, estamos analizando el tema con muchísima preocupación y con mucho interés de poder llevar esos niveles del ejercicio de la profesión a niveles superiores para que no ocurran este tipo de problemas. Don Roberto ha sido muy amable, más bien muchísimas gracias por Con esta muchísimo amplia gusto, conversación aquí en Colombia. con muchísimo gusto. Hasta luego. Hasta luego.